Muy buenas tardes, llegando a través de este audio con ustedes en este video en YouTube. Tuve la oportunidad de crear esta página para poder llegar a ustedes compartiendo la palabra de Dios, ya que en este momento de pandemia nos ha llevado para poder utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance y que también sea una herramienta donde podamos buscar y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no? De allí conocer la escritura de igual manera. En esta hora de la tarde me gustaría compartirles con ustedes el pasaje en Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al 10, diciendo de esta manera: por la fe Abraham, saliendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En nuestra vida cristiana tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque no, también en la vida cristiana es como un peregrinaje donde podremos experimentar diferentes tipos de sentimientos, diferentes tipos de alientos y diferentes tipos de circunstancias que hemos de pasar. Nuestro peregrinaje sobre esta creación de Dios la debemos de vivir como Abraham lo hizo. Un hombre en la cual nos enseña que es necesario ser un peregrino ejemplar. Abraham lo logró hacer un peregrino ejemplar. Llegó a reflejar en sus testimonios, en su carácter, en su forma de vivir, que Abraham es un hombre, un peregrino ejemplar en la vida cristiana. Eso nos motiva, eso nos alegra, porque Abraham nos dejó esa enseñanza, ese ejemplo a seguir, que sí podemos ser un peregrino ejemplar, aun cuando tenemos que pasar en diferentes motivos, diferentes circunstancias que hemos de atravesar, momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de sufrimiento, momentos de tribulación o de angustia. Pero Abraham nos enseña que tenemos que estar firmes en nuestro peregrinaje. Y es por eso Abraham nos muestra el ejemplo de cómo ser un peregrino ejemplar en esta creación de Dios. ¿Dónde estamos? Es cierto, podríamos ver las circunstancias que está pasando. Podemos mirar alrededor de nosotros y podríamos decir cuán difícil es caminar con Dios, cuán difícil es lograr una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero Abraham nos muestra que sí podemos lograrlo. Y es por eso la Sagrada Escritura diciendo de esta manera, el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Este es el secreto más maravilloso en la cual, como creyentes en el Señor, tenemos que aprender, tenemos que conocerlo. Abraham nos enseña que en primer lugar tuvo que creer en Dios, tuvo que dependerse de Dios, tuvo que dedicar su vida para el Señor, tuvo que aceptar a Dios. Al creer en Dios significa depositarnos en las manos de Dios. Significa que nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a guiar, la que nos va a conducir. Y Abraham se dejó conducir en las manos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No solo eso, sino que Abraham
obedeció. Obedeció la voz de Dios. Obedeció el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso Abraham logra ser el peregrino ejemplar en la Sagrada Escritura, ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que usted y yo podamos peregrinar sobre esta creación, que hemos de enfrentar circunstancias difíciles, hemos de pasar momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de desesperación. Pero Abraham nos enseña que cuán importante es creer en el Señor, aceptar como nuestro suficiente Salvador, depositarnos a Él, entregarnos a Él, que Él guíe nuestra vida y obedecer su voz de nuestro Señor Jesucristo. Abraham, por eso nos enseña que creyó en Dios. No solo creyó en Dios, sino que dejó todo por hacer la voluntad de Dios. Abraham aceptó el cambio que estaba siendo ofrecido por Dios. Dios le estaba dando ese cambio y Abraham hace obediente a aceptar este cambio, de un cambio radical en su vida, un cambio radical en su forma de vivir, en su forma de actuar. Y es por eso Abraham dejó todo por hacer la voluntad de Dios. Eso implica cuán difícil es para el hombre humano dejar a un lado nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras misiones, nuestra voluntad y poseer la voluntad de Dios, aceptar, aferrarnos en la voluntad de Dios. Eso implica que nuestro Señor Jesucristo es la que va a guiar nuestra vida. Eso implica que nuestro Señor es ahora el dueño de nosotros. Y no solo eso, sino que ahora es la que nos va a guiar conforme a la Sagrada Escritura, cumpliendo y viviendo su voluntad que dejó escrito en la Sagrada Escritura. No solo eso, cuando Abraham llega a creer en Dios, llega a obedecer a Dios, llega a dejar todo para seguir la voluntad de Dios. Eso implica, amados hermanos, que Abraham sacrificó las cosas del presente para una cosa más hermosa a lo que estaba por venir. Entonces, Abraham, en otras palabras, dejó a un lado todas las cosas presentes y decidió, amados hermanos, poner su mirada, su confianza, su fe, su obediencia a las cosas venideras, que está en la promesa de Dios. Y es por eso el versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero a la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que, amados hermanos, para que usted y yo podamos ser un buen peregrino en esta vida, para que usted y yo seamos buenos creyentes, buenos cristianos, que sirve al Señor, tenemos que optar la vida de Abraham. Tenemos que tomar el ejemplo de Abraham que nos enseña, dejar todo por el Señor, dejar todas las cosas, nuestra voluntad, nuestros planes, todo nuestro yo, entregarnos al Señor, que el Señor ahora tome el control de nuestra vida. Y es por eso Abraham pudo hacer este cambio radical, un cambio radical dejando las cosas presentes y aceptando las cosas que está por venir. No solo eso, algo que nos impacta en su cambio radical de Abraham, de que Abraham cambió su tierra natal por una tierra desconocida. O sea, Abraham, cuando se dejó de guiar en las manos de Dios, cuando Abraham decidió confiar en el Creador Todopoderoso, cuando Abraham decidió que Dios sea el que controle su vida, sea el dueño de su vida, Abraham en ese momento decidió, amados hermanos, obedecer la voz del Señor, aceptar
el cambio que le está siendo ofrecido de parte de nuestro Dios. Y es allí donde Abraham cambia su tierra natal por una tierra desconocida. Eso implica fe, tener fe, que estoy seguro de lo que me están prometiendo. Eso implica tener fe a la promesa de Dios, que la tierra que me están prometiendo es real. Eso es fe, amados hermanos. Y la fe en Hebreos capítulo 11, el versículo 1 nos enseña que la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Entonces, el secreto de nuestra vida cristiana para poder ser esos creyentes ejemplares como Abraham, ser esos peregrinos ejemplares como Abraham, necesitamos creer en las promesas de Dios. Necesitamos creer y tener mucha fe lo que Dios nos ha prometido. Y así podremos ser buenos peregrinos sobre esta creación de Dios. No solo eso, al obedecer la voz de Dios, Abraham fue donde Dios le envió. Fíjate, Abraham obedeció la voz de Dios y fue Abraham donde Dios lo envió. Eso significa dejar que el Señor sea el que guíe nuestra vida, el que pastorea nuestra vida y el que nos conduzca en el camino que Él está en su voluntad. Dios no nos va a conducir como yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero, no, sino que Abraham nos enseña que nuestra voluntad tiene que hacerse a un lado, dejarnos que el Señor sea el que conduzca, que el Señor sea el que tome el control por completo, nuestra vida, nuestra voluntad y todo de nosotros. Eso implica que el Señor tiene que reinar en nuestro corazón. Eso implica rendirnos totalmente a Él, sumisos a Él, guardándole y dándole obediencia. También, amados hermanos, no solo eso, el versículo 10 nos enseña, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham fue un buen peregrino, obedeció donde Dios le envió, pero también Abraham aguardó con paciencia la ciudad celestial, aguardó con paciencia esa promesa de Dios que le había hablado, que Dios le había dicho, que va a tener tierra donde fluye leche y miel, donde su descendencia será como la arena, donde su descendencia será como las estrellas en el universo, multitudes. Abraham se mantuvo con mucha paciencia, esperando el cumplimiento de esas promesas de Dios. Eso implica, amados hermanos, confiar plenamente en Dios, que podemos ser un peregrino ejemplar como Abraham. En Isaías 41, el versículo 13, quiero leerte, el versículo 10 empieza diciendo, y llegamos al versículo 13, no temas, porque yo estoy contigo. Dios guió a Abraham, y en esta tarde, o en esta hora, o en esta mañana, o en esta noche, dependiendo la hora que tú vas a ver este video, Dios te está diciendo que no estás solo en tu vida cristiana, no estás solo en este peregrinaje que hemos empezado. Dios está contigo. Solo es cuestión de creerle en las palabras de Dios. Solo es cuestión de confiar, de aferrarnos a esa palabra de Dios. Y es por eso Dios dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Para ser un peregrino ejemplar, tenemos que ser como Abraham, creerle a Dios, obedecerle a Dios. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Tenemos que depositar nuestra vida a Él, que Él sea el pastor de nuestra vida, que Él sea ese Dios que nos conduzca a la morada celestial. Esto es posible, porque en nuestro caminar no estamos solos. Dios nos ha dicho, no temas. Es cierto, la vida cristiana está llena de grandes sufrimientos, de grandes dolores, de grandes angustias, de grandes tribulaciones, de grandes pruebas. Pero Dios dice, no temas. Es parte del crecimiento de nuestra vida, es parte de desarrollar nuestro carácter genuino hacia Dios. Y Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo te esfuerzo, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora el versículo 3. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces nos sentimos desesperados, angustiados, tristes, como desanimados. Pero Dios nos dice, no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu creador. Dios es nuestro creador, Él es la que nos formó. Y lo que Él haga en nuestra vida es para nuestro bien. Donde Él nos guíe, donde Él nos conduzca, es para nuestro bien. Pero ¿qué tengo que hacer? Simple y sencillamente ser como el barro que nos moldee, ser como el barro, dejarnos que el Señor nos transforme, guiándonos donde a Él le parezca conforme a su sagrada voluntad. La palabra de Dios dice, yo soy tu socorro, yo soy tu socorro. Cierto, en la vida cristiana habrá momentos de terror, habrá momentos donde hemos de claudicar, habrá momentos donde hemos de decir, hasta aquí no puedo más. Pero Dios dice que en ese momento Dios está dispuesto a socorrernos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar, tenemos que buscarlo, tenemos que esperar en Él como Abraham. Abraham esperó pacientemente la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que tenemos que optar. Optar el carácter de Abraham, de esperar pacientemente nuestro Señor Jesucristo, esperar su promesa. Luego dice la Escritura, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas. Fíjate, ¿quién nos sostiene en este peregrinaje? Dios. Entonces, Abraham nos enseña que en este peregrinaje donde estamos, ciertamente ha de ser difícil, ha de ser duro, ha de ser quizás con momentos donde las circunstancias va a estar contra todas nuestras posibilidades. Pero Dios nos dice, no temas, yo soy tu Dios. Dios dice, yo te ayudaré, yo te ayudo, dice Dios. Ahora, quiero llevarte en Salmo 73, también donde Dios nos alienta, nos motiva, que en este peregrinaje no estamos solos. Tenemos el mejor compañero que es Dios. Tenemos el mejor amigo que es nuestro Señor, que está dispuesto a ayudarnos a llegar a la meta, a llegar a esa promesa que Dios nos ha dicho. Pero tenemos que confiar en Él, creer en Él, depositar nuestra fe en Él. Salmo 73, el versículo 6 dice, mi corazón y mi carne desfallecen, dice David. Mi corazón, dice, mi carne, mi cuerpo, mi corazón desfallece, quizás desmotivado, desanimado, sin aliento, dice.
Pero dice David, mas la roca de mi corazón y mi porción es para Dios. O sea, puedo que mi cuerpo esté tan debilitado, puede que mi corazón esté a punto de desfallecer, dice, pero mi roca es Dios, mi auxilio es Dios, el que me va a ayudar es Dios, dice. Es por eso en esta hora de la tarde, que en este peregrinaje tienes que entender que necesitas al mejor amigo para recorrer este peregrinaje. Y ese amigo es Dios. Confiar plenamente en Él. Él está dispuesto. Él no nos va a dejar desfallecer. Siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. A un tal grado, como dice el Salmo 121, el versículo 3, que no dejará que resbalen nuestros pies. Que no dejará el Señor que caigamos, sino que Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Te das cuenta? Así que, amados hermanos, quizás en esta hora de la tarde estás pasando momentos difíciles. Quizás estás padeciendo, quizás una enfermedad donde puedas decir ya no puedo más. Pero en ese peregrinaje, ¿dónde estás? O quizás estás pasando problemas, no sabemos de qué. Pero sean cuales sean tus problemas, tus necesidades o tus enfermedades, no estás solo en ese peregrinaje. Está Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Solo cree en Él, obedece en Él, confía en Él y espera pacientemente en Él. Él es nuestro Dios. Él va a socorrernos a su tiempo, a su momento. Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar. Cuando menos pensamos, el Señor te va a socorrer. Así que, amado hermano, que usted ve este video, piense y analiza que lo que se está pasando quizás es porque Dios te tiene preparado o es porque Dios te quiere llamar. Es porque Dios te quiere darte lo mejor. Pero muchas veces como humanos no alcanzamos a ver esto. Muchas veces como humanos no llegamos a entender esto. Pero déjame decirte, ¿quieres ser alguien en esta creación? ¿Quieres dejar huellas como Abraham lo hizo? No hay nada mejor ejemplo que obedecer la Sagrada Escritura. No hay nada mejor ejemplo que guardar y vivir la Escritura. Dejar que el Señor sea el que guíe nuestra vida. Allí donde estás en tu lugar, me gustaría que en este peregrinaje puedas entender que no estás solo. Lo que te está pasando o lo que te ha de suceder, lo que te está pasando, dile al Señor. Y el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarte y socorrerte. Y déjame decirte, Él responderá a su tiempo, no a nuestro tiempo. Solo nosotros tenemos que esperar pacientemente en Él, como dijo el salmista. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí, dice, y Él me ayudó. No solo me ayudó, dice, sino me sacó del lodo cenagoso, puso mi pie sobre la peña. Eso es lo que Dios puede hacer contigo. No hay nada, nadie, ni nada te puede guiar más que nuestro Señor Jesucristo en este peregrinaje. Allí donde estás, inclina tu rostro y oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora tarde, en esta hora, en este momento hemos hablado un poco de tu Sagrada Escritura. Tú conoces al que ha de ver este audio, Padre, al que ha de escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, si está pasando un momento difícil, una enfermedad o situaciones difíciles, sé con él, Padre. Ayúdalo, Señor. Susténtalo, Padre. Cuídalo, Dios mío. Y sobre todo que tu Espíritu Santo sea el que lo guíe. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe a vivir en tu justicia y tu santidad. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tu hermano en Cristo, cualquier comentario, ahí pueden comentar. Tienen preguntas, lo podemos responder conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. De igual manera, si gustan suscribirse, allí abajo pueden suscribirse
y pues puede llegar la notificación de nuevos videos que estaremos subiendo con el motivo de alentar, de motivarnos como creyentes en el Señor Jesucristo. Tu hermano en Cristo, Ignacio Sánchez, para servirles en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.